Capítulo 19. Primera parte. Mi hogar. Me pregunté si alguna vez sería más feliz que esta noche. Lo dudaba. Mientras dormía, Bella me dijo que me quería una y otra vez. La dicha que impregnaba su voz era, más que las palabras en sí, todo lo que yo podría llegar a desear. La hacía feliz de verdad. ¿Acaso no excusaba eso todo lo demás? Al final, al despuntar el día, cayó en un sueño más profundo y supo que no volvería a hablar. Después de terminar de leer su libro, que ahora se había convertido también en uno de mis preferidos, pensé en el día que nos esperaba, en la visión de Alice en la que Bella visitaba a mi familia. Aunque lo había visto con nitidez en la mente de mi hermana, me costaba creerlo. ¿Querría Bella hacer aquello? ¿Querría yo? Pensé en la amistad considerablemente desarrollada de Alice y Bella, una amistad cuya existencia la propia Bella aún ignoraba. Ahora que me sentía seguro respecto al futuro al que aspiraba y las probabilidades de que se hiciera realidad, sí se me antojaba algo cruel mantenerlas separadas. ¿Qué pensaría Bella de Emmett? No estaba seguro al 100% de que mi hermano se fuese a comportar como era debido. Probablemente le parecería hilarante decirle a Bella algo desagradable o terrorífico. Quizás si le prometía algo que quisiera, un combate de lucha libre, quizá, un partido de fútbol. Debía de haber un precio que estuviera dispuesto a aceptar. Ya había visto que Jasper mantendría las distancias, pero ¿era porque Alice había pensado en decírselo o dependía su visión de mis acciones? Bella ya había conocido a Carlyle, claro, pero en esta ocasión sería distinto. Me gustaba la idea de que pasara tiempo con él. Era el mejor de todos nosotros. Conocerlo más a fondo solo haría que nos tuviera todavía en más estima. Y Esme, por su parte, estaría estática por conocer a Bella. La idea de causarle a Esme tanta felicidad casi hacía que me decidiera a presentársela. En realidad, solo había un obstáculo. Rosalie. Llegué a la conclusión de que prepararla era imperativo antes siquiera de pensar en llevar a Bella a casa, y para eso tenía que dejarla. La miré. Seguía profundamente dormida. Yo me había trasladado al suelo, al lado de su cama, cuando había empezado a hacer sus giros nocturnos. Me apoyé contra el borde del colchón, con la mano estirada y un mechón de su pelo enrollado en el dedo. Suspiré y me desenredé de ella. Tenía que hacerlo. No se daría cuenta de que me había ido, pero durante este corto interludio, yo sí la echaría de menos. Fui a casa a toda prisa, con la esperanza de completar mi tarea lo más rápido posible. Alice ya había cumplido con su parte, como de costumbre. La mayoría de las cosas que yo quería organizar eran simples detalles. Alice sabía cuáles eran los más esenciales, así que, como no podía ser de otra manera, cuando llegué corriendo a casa, Rosalie ya me estaba esperando en el porche delantero, sentada en el primer escalón. Alice no le había contado mucho. Cuando la vi, me pareció que estaba algo confundida, como si no tuviese ni idea de para qué estaba esperando. Sin embargo, al verme frunció el ceño de inmediato. ¿Y ahora qué? Rose, por favor. La llamé. ¿Podemos hablar? Tendría que haber sabido que Alice solo pretendía ayudarte a ti. Y a sí misma, un poco. Se puso en pie y se sacudió los vaqueros. Por favor, Rose. Vale. Di lo que tengas que decir. Le tendí el brazo a modo de invitación. ¿Damos un paseo? Apretó los labios, pero asintió. La guié hacia el otro lado de la casa, hasta la orilla de aquel río negro como la noche. Al principio caminamos bordeando el agua, hacia el norte en silencio. No había más sonido que el de la corriente del río. Había elegido este camino a propósito. Tenía la esperanza de que le recordara el momento que yo había estado rememorando un rato antes. El día que Rosalie había traído a Emmett a casa. La primera vez que ella y yo habíamos encontrado un punto en común. ¿Podemos ir al grano de una vez?, protestó. Aunque de su tono de voz solo se desprendía irritación, en su mente también se oían otras cosas. Estaba nerviosa. ¿Tendría miedo de que estuviese enfadado por la apuesta? Supuse que se sentía un poco avergonzada. Quiero pedirte un favor, le dije.
aunque sé que no te resultará fácil. No era lo que ella esperaba, pero la amabilidad de mi voz la había exasperado todavía más. ¿Quieres que sea simpática con la humana?, adivinó. Sí, no tiene que caerte bien, si así lo prefieres, pero es parte de mi vida, y eso la convierte en parte de la tuya. Ya sé que estás en contra, y que no es lo que quieres. No, te aseguro que no, reiteró. Tú no me pediste permiso para traer a Emmet a casa, le recordé. Ella resopló con desdén. Eso es diferente. Fue más permanente, sin duda. Rosalie se detuvo y yo la imité. Me miró de hito en hito, sorprendida y recelosa. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No te refieres a nada permanente? Sus pensamientos estaban tan absortos en estas cuestiones que me sorprendió que inmediatamente después se refiriera a un tema distinto. ¿Te sentiste herido cuando elegí a Emmet? ¿Te causó eso algún tipo de dolor? Por supuesto que no. Elegiste muy bien. Resopló de nuevo. Mis halagos no le impresionaban. ¿Podrías darme la oportunidad de demostrarte que yo también he elegido bien? Rosalie me dio la espalda y echó a andar de nuevo hacia el norte, abriéndose camino por el indómito bosque. No puedo ni mirarla. Cuando lo hago, no veo a una persona, solo veo un desperdicio. Sentí que la ira estallaba en mi interior. Pese a mis intentos por controlarla, reprimí un gruñido e intenté recobrar la compostura. Rosalie echó un vistazo hacia atrás y vio el cambio en mi expresión. Hizo una pausa y se volvió. Poniéndose frente a mí, suavizó el gesto. Lo siento, no pretendía ser tan cruel, es solo que no soporto ver cómo hace esto. Tiene la oportunidad de tenerlo todo, Edward. Todo, susurró. El cuerpo de Rosalie estaba rígido por la intensidad de sus emociones. Tiene por delante una vida llena de posibilidades, y lo va a desperdiciar todo, absolutamente todo, todo lo que yo perdí. No puedo verlo, no soy capaz de soportarlo. La miré conmovido. Los últimos días me había molestado los extraños celos de Rosalie, que sin duda se debían a que yo prefería a Bella. Esa parte era mezquina e infantil, pero esto era diferente. Se trataba de algo mucho más profundo. Sentí que, desde que había salvado la vida de Bella, comprendí a mi hermana por primera vez. Alargué una mano y la puse sobre su hombro con suavidad, convencido de que ella la apartaría. Sin embargo, se quedó muy quieta. No voy a permitir que eso suceda, le prometí, con la misma intensidad que ella. Estudió mi rostro unos segundos y entonces visualizó a Bella. No era la representación perfecta de las visiones de Alice, en realidad. Se parecía más a una caricatura, pero estaba muy claro lo que pretendía decirme con ese pensamiento. En esa imagen, Bella tenía la piel blanca y los ojos de color rojo sangre. Rosalie la había aderezado con un profundo desagrado. ¿No es este tu objetivo? Negué con la cabeza, tan disgustado como ella. No, lo que yo quiero es que lo tenga todo. No pienso arrebatarle nada, Rose. ¿Lo entiendes? No voy a herirla de ese modo. Ahora se sentía inquieta. Pero, ¿y cómo esperas que eso funcione? Me encogí de hombros, fingiendo una despreocupación que no sentía. ¿Cuánto tardará en aburrirse de un chico de 17 años? ¿Crees que puedo conseguir que siga interesada en mí hasta que tenga 23? ¿25 tal vez? Al final, pasará página. Intenté controlar mis facciones, esconder lo mucho que me costaba pronunciar aquellas palabras, pero no conseguí engañarla. Estás jugando a un juego muy peligroso, Edward. Encontraré la forma de sobrevivir cuando se haya ido. Me estremecí y dejé caer la mano. No me refería a eso, replicó. Mira, no eres santo de mi devoción, pero no hay ni un solo hombre humano que se pueda comparar contigo, y lo sabes.
Negué con la cabeza. Algún día querrá más de lo que puedo darle. Al fin y al cabo, yo no podía darle gran cosa. Tú habrías querido más, ¿no es así? ¿Qué harías si fueras ella y Emmet fuera yo? Rosalie se tomó mi pregunta muy en serio y reflexionó largo y tendido su respuesta. Se imaginó a Emmet igual que era ahora, con su espontánea sonrisa y las manos tendidas hacia ella. Se vio de nuevo a sí misma como humana, aún hermosa, pero menos llamativa, también alargando las manos hacia él. Luego se imaginó a su yo humano dándole la espalda. Ninguna de las dos imágenes parecía satisfacerla. Pero yo sé lo que he perdido, pensó con voz apagada. No creo que ella lo vea igual. Voy a parecer una octogenaria con esto que voy a decir. Continuó en voz alta, con un repentino y leve matiz de frivolidad en la voz. Pero ya sabes cómo son los jóvenes de hoy. Sonrió con tristeza. Solo piensan en el aquí y el ahora. No piensan en qué será de su futuro dentro de 5 años. Así que ni mucho menos dentro de 50. ¿Qué harás cuando te pida que la conviertas? Le explicaré que está mal. Le hablaré de todo lo que perderá. ¿Y cuando te lo suplique? Vacilé al pensar en la visión de Alice de una vela destrozada, con las mejillas hundidas y el cuerpo ovillado, preso de la agonía. ¿Y si era mi presencia, en lugar de mi ausencia, la causante de que se sintiera así? La imaginé sintiendo tanta amargura como Rosalie. Me negaré. Rose se percató de la firmeza que impregnaba mi voz, y vi que por fin entendía mi determinación. Asintió para sí. Sigo pensando que es demasiado peligroso. No estoy segura de que seas tan fuerte. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia casa, despacio. Yo la seguí. Tu vida no es como tú querías, le dije en voz baja. Pero, en las últimas 7 décadas, podrías decir que has disfrutado de al menos 5 años de pura felicidad. En su mente empezaron a sucederse imágenes fugaces de las mejores partes de su vida, todas ellas relacionadas con Emmet, pero me di cuenta de que, obstinada como nunca, no quería darme la razón. Sonreí sin entusiasmo. Tal vez incluso 10. No me respondió. Déjame disfrutar de mis 5 años, Rosalie. Susurré. Sé que no puede durar. Déjame ser feliz mientras la felicidad sea posible. Sé parte de esa felicidad. Sé mi hermana y... si no puedes querer a la persona que he elegido igual que yo quiero a la que elegiste tú, ¿puedes al menos fingir que la toleras? Mis palabras, amables y sosegadas, parecieron caer como una losa sobre su conciencia. De repente, sus hombros adoptaron una postura rígida y frágil. No estoy segura de ser capaz. Ver todo lo que yo quería fuera de mi alcance me hace demasiado daño. Sería doloroso para ella, lo sabía, pero también sabía que su pena y sus remordimientos no equivaldrían ni a una fracción de la angustia que me esperaba a mí. La vida de Rosalie volvería a ser igual que ahora. Emmet seguiría aquí para reconfortarla. Sin embargo, yo lo perdería todo. ¿Lo intentarás? Le pedí con voz más firme. Aminoró el ritmo durante unos cuantos segundos, con la mirada clavada en los pies. Finalmente, asintió con los hombros hundidos. Puedo intentarlo. Existe la posibilidad de... Alice ha visto que Bella vendría a casa por la mañana. Alzó la vista para mirarme, enfadada de nuevo. Necesito más tiempo. Levanté las manos en un gesto para aplacarla. Tómate el tiempo que necesites. Me entristecía y me cansaba ver que sus ojos volvían a estar colmados de sospecha. Quizá ella no era lo bastante fuerte. Pareció advertir que yo la juzgaba con la mirada.
De repente apartó la vista y corrió hacia la casa. Yo la dejé marchar. El resto de mis recados no me costaron tanto tiempo ni fueron tan complicados. Jasper accedió a lo que le pedí sin protestar. Mi madre estaba encantada, feliz y expectante. Lo que quería pedirle a Emmet ya no tenía razón de ser. Estaba claro que estaría con Rosalie, y ella estaría lejos de casa. Bueno, era un comienzo. Al menos había conseguido que Rose prometiera que lo intentaría. Incluso me tomé un momento para cambiarme de ropa. Aunque la camiseta sin mangas que Alice me había regalado tiempo atrás no me había traído ninguna de las desgracias que tanto había temido. De hecho, me había aportado algunos placeres inesperados. Por alguna razón, me seguía pareciendo de mal gusto. Me sentía más cómodo con mi ropa de siempre. Al salir, encontré a Alice apoyada en la columna que había junto a los escalones del porche, cerca de donde Rosalie me había esperado. Sonreía con petulancia. Todo está perfecto para la visita de Bella, tal y como yo lo había visualizado. Me entraron ganas de decirle que lo que veía ahora seguía sin ser más que una visión, tan cambiante como la primera. Pero, ¿para qué molestarme? No estás teniendo en cuenta los deseos de Bella, le recordé. Ella puso los ojos en blanco. ¿Alguna vez te he dicho que no? No le faltaba razón. Alice, yo... Me interrumpió. Ya sabía lo que le iba a preguntar. Míralo con tus propios ojos. Visualizó los hilos entrelazados del futuro de Bella. Algunos eran sólidos, otros inconscientes y otros desaparecían entre la niebla. Ahora estaban más ordenados, ya no se perdían en una maraña confusa. El futuro de mis peores pesadillas se había desvanecido, lo cual era un alivio, pero allí, en el hilo más robusto de todos, la Bella de ojos rojo sangre y piel de diamante seguía ocupando el lugar más prominente. La visión que yo buscaba solo formaba parte de las líneas más nebulosas, de los hilos y los lazos de la periferia. Bella con 20 años, Bella con 25. Eran visiones de aspecto endeble, con los bordes borrosos y difuminados. Alice se abrazó las piernas con fuerza. No necesitaba leer la mente ni ver el futuro para interpretar la frustración que asomaba en mis ojos. Eso no sucederá nunca, aseveré. ¿Alguna vez le has dicho que no a Bella? La miré con el ceño fruncido mientras bajaba los escalones, y luego eché a correr. Apenas unos momentos después, ya estaba en la habitación de Bella. Aparté a Alice de mi mente y dejé que la calma del reposo de Bella se adueñara de mí. No parecía haberse movido ni un ápice, y sin embargo, mi ausencia, pese a su brevedad, había cambiado las cosas. Volví a sentirme inseguro. En lugar de sentarme en su cama, como había hecho antes, me descubrí de nuevo en su vieja mecedora. No quería ser presuntuoso. Charlie se levantó poco después de que yo volviera, cuando las primeras luces del alba apenas empezaban a despuntar en el cielo. Estaba seguro, por sus rutinas habituales y también por sus imprecisos pero alegres pensamientos, de que se disponía a ir a pescar otra vez. Tras echar un rápido vistazo a la habitación de Bella para encontrarla dormida de manera más convincente que la noche anterior, bajó a la planta principal de puntillas y empezó a rebuscar entre su equipo de pesca, que guardaba debajo de las escaleras. Salió de casa justo cuando una luminosidad tenue y gris empezaba a filtrarse entre las nubes. Volví a oír el rechinar del viejo capó de la camioneta de Bella, y me acerqué a la ventana a mirar. Charlie aseguró el capó abierto con un puntal y reemplazó los cables de la batería que había dejado colgando a los lados. No era un problema muy difícil de arreglar, pero supuse que habría dado por hecho que Bella no intentaría reparar la camioneta en la oscuridad. Me pregunté dónde creía que pensaba ir su hija. Tras cargar las cañas de pescar y los aparejos en el maletero de su coche patrulla, se marchó. Volví a mi sitio y esperé a que Bella se despertara. Más de una hora después, cuando el sol ya asomaba por encima del denso manto de nubes, Bella se movió por fin. Se cubrió la cara con un brazo, como si quisiese bloquear la luz. Gimió en voz baja. Se puso de lado y escondió la cabeza debajo de la almohada. De pronto,
Dejó escapar un grito ahogado, dio un respingo y se incorporó medio dormida hasta quedar sentada en la cama. Le costaba enfocar la mirada. Era obvio que estaba buscando algo. Nunca la había visto así, recién despertada. Me pregunté si su pelo siempre tendría el mismo aspecto o si sería yo el responsable de que estuviera tan enmarañado. Tu pelo parece un almiar, pero me gusta. La informé, y sus ojos me encontraron con una expresión colmada de alivio. Edward, ¿te quedaste? Se puso en pie con dificultad, moviéndose con torpeza tras haber estado tumbada tantas horas. Luego vino brincando hasta donde yo estaba y se lanzó a mis brazos. De pronto, mi miedo a ser presuntuoso me pareció una tontería. La levanté con facilidad y la coloqué sobre mi regazo. Parecía sorprendida por su propia impulsividad, y me eché a reír al ver su expresión pesarosa, como de disculpa. Por supuesto, contesté. El corazón le dio un vuelco. Sonaba confundido. Le había dado muy poco tiempo para pasar del descanso a las carreras. Le froté los hombros con la esperanza de apaciguarlo. Ella dejó caer la cabeza sobre mi hombro. Estaba convencida de que era un sueño. Susurró. No eres tan creativa. Bromeé. Yo no me acordaba de cómo era soñar, pero, por lo que había oído en otros cerebros humanos, me daba la impresión de que no era nada coherente ni detallado. De pronto, Bella se puso rígida. Aparté las manos cuando se levantó de golpe. —¡Charlie! —exclamó. Se ha marchado hace una hora. Después de volver a conectar los cables de la batería de tu coche, debería añadir. He de admitir que estoy algo decepcionado. ¿De verdad bastaría con eso para detenerte si estuvieras decidida a irte? Se balanceó con cierta indecisión sobre los talones y los dedos de los pies, mirando de mi cara a la puerta y luego a mi cara otra vez. Pasaron unos segundos en los que pareció debatir consigo misma. No sueles estar tan confundida por la mañana, le dije. En realidad, no podía saberlo. Nunca la veía hasta después de que hubiera tenido tiempo de sobra para despertarse. Pero esperaba que, como solía hacer siempre que yo daba algo por sentado, me contradijera y pasara a explicarme el dilema al que se enfrentaba. Le tendí los brazos para darle a entender que era bienvenida. Más que bienvenida, si quería volver a mi regazo. Ella se inclinó hacia mí, pero frunció el ceño y dijo: «Necesito otro minuto humano». Por supuesto, estaba seguro de que cada vez se me daría mejor. «Esperaré», le prometí. Me había pedido que me quedara y la esperaría hasta que me dijera que me fuese. Esta vez no tardó mucho. La oí dar portazos con los armarios y cerrar puertas de golpe. Tenía prisa. Hice una mueca al oír cómo se pasaba el cepillo por los enredos. Apenas tardó unos instantes en volver junto a mí. Tenía 2 manchas de color en las mejillas y los ojos brillantes y llenos de anhelo. Sin embargo, se movió con más cuidado al acercarse a mí e hizo una pausa insegura, cuando sus rodillas quedaron a un par de centímetros de las mías. Se retorcía las manos nerviosa, aunque no parecía ser consciente de ello. Supuse que volvía a sentir cierta timidez, que experimentaba la misma inquietud posterior a la separación que había experimentado yo esa misma mañana, y no tenía ninguna necesidad de sentirse así, algo que estaba seguro de que también aplicaba en mi caso. La estreché cuidadosamente entre mis brazos y ella se acurrucó contra mi pecho, envolviendo mis piernas con las suyas. «Bienvenida otra vez», murmuré. Ella suspiró, satisfecha. Me acarició el brazo derecho con los dedos. Despacio, con minuciosidad, hacia abajo y luego hacia arriba, mientras yo la mecía al ritmo de su respiración. Las puntas de sus dedos deambularon hasta mis hombros y se detuvieron en el cuello de mi camisa. Se inclinó hacia atrás y me miró consternada. «¿Te has ido?», sonreí. Difícilmente podía salir con las mismas ropas con las que entré. ¿Qué pensarían los vecinos? La insatisfacción de Bella no hizo sino intensificarse. No quería explicarle los recados que había ido a hacer, así que le dije lo único que estaba seguro de que la distraería. «Has dormido profundamente. No me he perdido de nada».
Empezaste a hablar en sueños muy pronto. Bella gimió tal y como me esperaba. ¿Qué oíste?, me preguntó. Me resultó imposible mantener el tono jocoso. Le confesé la verdad mientras sentía que mi interior se derretía en una felicidad líquida. Dijiste que me querías. Bajó la vista y me apoyó la cara en el hombro, escondiéndose. Eso ya lo sabías, susurró. Sentí el calor de su aliento a través del algodón de la camisa. Da lo mismo, es agradable oírlo. Murmuré con la boca pegada a su pelo. Te quiero. Esas palabras no habían perdido la capacidad de emocionarme. Al revés, ahora se me antojaban todavía más abrumadoras. Significaba mucho que ella eligiera decírmelas a sabiendas de que ahora podía escucharlas. Yo quería hallar palabras todavía más fuertes, palabras que pudieran describir con exactitud en qué se había convertido ella para mí. No quedaba nada en mi interior que no se dedicara por completo a ella. Recordé nuestra primera conversación. Recordé que entonces no sentía que tuviera una vida de verdad. Eso había cambiado. Ahora tú eres mi vida, murmuré. Aunque el cielo seguía encapotado de densas nubes, con el sol profundamente enterrado tras ellas, de algún modo, una luz dorada inundó la habitación. El aire se aclaró, se hizo más puro que la atmósfera habitual. Nos mecimos despacio, mientras yo la envolví en mis brazos y saboreaba aquella perfección. Volví a pensar, tal y como había hecho a menudo en las 24 horas pasadas, que estaría plenamente satisfecho con el universo si no tenía que moverme nunca más. Y, a juzgar por cómo su cuerpo se derretía contra el mío, ella debía de sentir lo mismo. Pero tenía responsabilidades que cumplir. No me quedaba otro remedio que mantener mi revoltosa felicidad a raya y ser práctico. La abracé con fuerza un instante más, y luego me obligué a relajar los brazos. «Hora de desayunar», propuse. Bella vaciló, tal vez tan reacia a separarse de mí como yo lo estaba a separarme de ella. Luego apartó el torso del mío y se inclinó hacia atrás para que pudiera ver su rostro. Tenía los ojos abiertos de par en par, aterrorizados. Abrió la boca y se llevó las manos al cuello para protegerse. Su evidente angustia me horrorizó de tal forma que no pude procesar lo que estaba ocurriendo. Desplegué mis sentidos a mi alrededor como tentáculos, en busca del peligro que la amenazaba. Pero entonces, antes de que me diera tiempo a saltar por la ventana con ella en brazos y correr hasta llevarla a un lugar seguro, relajó el rostro con una sonrisa taimada. Por fin entendí la relación entre mis palabras y su reacción. Era un chiste. Se echó a reír. Era una broma, y tú dijiste que no sabía actuar. Tardé medio segundo en recuperar la compostura. El alivio me hacía sentir débil, pero aún estaba alterado. Eso no ha sido divertido. Lo ha sido, insistió, y lo sabes. No pude evitar sonreírle. Supuse que, si los chistes de vampiros iban a ser recurrentes, sería capaz de soportarlo. Lo haría por ella. ¿Puedo reformular la frase? Hora de desayunar para los humanos. Ella sonrió alegremente. Ah, de acuerdo. Aunque estaba dispuesto a aceptar un futuro lleno de chistes malos, no estaba del todo preparado para permitir que Bella saliera indemne en esta ocasión. Me moví con extremo cuidado, pero no despacio, con la esperanza de que le resultara tan impactante como me había resultado a mí su broma. Aunque sin asustarla tanto, claro. Me la eché al hombro y salí como un rayo de la habitación. «¡Ey!», protestó. Su voz saltaba con mis movimientos, así que aminoré la marcha mientras bajaba las escaleras. «Uf». Ahogó un grito cuando la bajé al suelo y la senté suavemente en una silla de la cocina. Levantó la vista y me sonrió. No estaba impactada en absoluto. «¿Qué hay para desayunar?». Fruncí el ceño. No me había dado tiempo a investigar el asunto de la comida humana. Bueno, sabía más o menos qué aspecto tenía, así que probablemente podría improvisar. Vacilé.
No estoy seguro. ¿Qué te gustaría? Esperaba que fuese algo fácil. Bella se echó a reír al verme tan confundido y se levantó, estirando los brazos por encima de la cabeza. Vale, sola me defiendo bastante bien, me aseguró. Enarcó una ceja y añadió: obsérvame cazar. Contemplarla en su ambiente fue fascinante y revelador. Nunca la había visto tan cómoda y segura de sí misma. Era evidente que podría haber encontrado todo lo que buscaba con los ojos vendados. Primero cogió un cuenco, y después, tras ponerse de puntillas, una caja de cereales de marca blanca de un estante alto. Se dio la vuelta para abrir la nevera mientras sacaba una cuchara de un cajón, que luego cerró con un golpe de cadera. Solo dudó cuando hubo reunido todo sobre la mesa. ¿Quieres algo? Puse los ojos en blanco. Limítate a comer, Vela. Se llevó a la boca una cucharada de ese menjunje de aspecto incomible, y masticó rápidamente sin dejar de mirarme. Después de tragar, me preguntó: ¿qué planes tenemos para hoy? Mi intención había sido ir abordando el tema poco a poco, pero si le contestaba que no tenía ninguna idea, le estaría mintiendo. ¿Qué te parecería conocer a mi familia? Palideció. Bueno, si su respuesta era un no, no había más que hablar. Me pregunté cómo era posible que Alice se hubiese equivocado. ¿Ahora tienes miedo? Le pregunté casi como si quisiera que me dijera que sí. Supuse que yo mismo había estado esperando ese momento. Ese halago que sería demasiado para Bella. Su respuesta era evidente en sus ojos, y aún así, con voz baja y trémula, contestó: sí. Eso no me lo esperaba. Jamás admitía que tenía miedo, o al menos, jamás admitía tenerme miedo a mí. No te preocupes, te protegeré. Sonreí sin entusiasmo. No estaba tratando de convencerla. Había 1.000.000 de cosas que podíamos hacer juntos que no la harían sentir que se estaba jugando la vida, pero quería que supiera que siempre me interpondría entre ella y cualquier peligro, monstruo o meteorito. Negó con la cabeza. No los temo a ellos, sino que temo no gustarles. ¿No les va a sorprender que lleves a casa a alguien, bueno, a alguien como yo? ¿Saben que lo sé? Me golpeó una oleada de ira inesperada. Quizá fuese porque tenía razón, al menos en el caso de Rosalie. Odiaba que Bella hablara de sí misma de ese modo, como si hubiese algo malo en ella, en lugar de al revés. Están al corriente de todo, respondí. La exasperación en mi voz era evidente. Intenté sonreír, pero sabía que el gesto no había logrado suavizar mi tono. Ayer hicieron apuestas, ya sabes, sobre si te traería de vuelta, aunque no consigo imaginar la razón por la que alguien apostaría contra Alice. Reparé en que la estaba predisponiendo en contra de ellos, pero era justo que lo supiera. Traté de controlar mi rabia. De todos modos, no tenemos secretos en la familia. No es viable con mi don para leer las mentes, la precognición de Alice y todo eso. Sonrió débilmente y añadió: y con Jasper haciendo que te sientas encantado de contar todos tus secretos, no lo olvides. ¿Prestaste atención? Sé hacerlo de vez en cuando. Frunció el ceño como si se estuviese concentrando, y luego asintió, casi como si estuviese aceptando la invitación. ¿Así que Alice me ha visto yendo a tu casa? Bella hablaba de forma pragmática, como si nuestro tema de conversación fuese algo mundano. Yo, en cambio, sí estaba sorprendido, porque parecía que estaba aceptando ir a conocer a mi familia, como si la visión de Alice significara que no había otra opción. Su completa aceptación de la palabra de Alice fue para mí como echar sal en la herida. Odiaba la posibilidad de que, incluso ahora, estuviese destrozando la vida de Bella. Algo por el estilo, admití. Me volví hacia la ventana como si estuviese mirando el patio trasero.
No quería que ella viera lo disgustado que estaba. Sentía su mirada sobre mí y dudaba mucho que fuese capaz de engañarla. Me obligué a levantar los ánimos que yo mismo había estropeado, y le sonreí con tanta naturalidad como me fue posible. ¿Tiene buen sabor? Le pregunté señalando los cereales. La verdad es que no parece muy apetitoso. Bueno, no es un oso pardo irritado. Se interrumpió al ver mi reacción y se concentró en comer, esta vez más rápido. Ella también le estaba dando vueltas a algo. Masticaba con la mirada perdida. Sin embargo, dudaba que nuestros pensamientos fuesen en la misma dirección. Volví a mirar por la ventana y la dejé comer en paz. Eché un vistazo al pequeño patio y rememoré el día soleado que había pasado observándola. Recordé el modo en que la oscuridad de las nubes la había envuelto. Era demasiado fácil recaer en la desesperanza, reconsiderar todas mis buenas intenciones y darme cuenta de que no eran más que egoísmo. Me volví hacia ella, agitado, solo para descubrir que me observaba sin miedo alguno en la mirada. Confiaba en mí, como siempre había hecho. Respiré hondo. Estaría a la altura de su confianza. Sabía que podía. Cuando me miraba de ese modo, no había nada que no pudiera hacer. De acuerdo, quizá Alice tenía razón respecto a esta simple profecía menor. Eso no era ninguna sorpresa. Me pregunté qué parte de la motivación de Bella para aceptar la invitación estaría relacionada con complacerme a mí. La mayor parte, probablemente. Había algo relacionado con todo aquello que yo anhelaba con fuerza, pero me preocupaba que Bella aceptara solo por mí. Bueno, podía al menos darle mi opinión y ver cómo reaccionaba. Creo que tú también deberías presentarme a tu padre, dije de forma casual. Aquello la pilló desprevenida. Ya te conoce. Como tu novio, quiero decir. Entornó los ojos. ¿Por qué? ¿No es esa la costumbre? Conseguí sonar tranquilo, pero su reticencia me había puesto nervioso. Lo ignoro, admitió. Cuando continuó, lo hizo en voz más baja e insegura. No es necesario, ya sabes, no espero que tú... Quiero decir, no tienes que fingir por mí. ¿Acaso pensaba que era una tarea desagradable de la que me haría cargo solo por ella? No estoy fingiendo, le prometí. Bajó la vista hacia el desayuno y removió los restos de cereales sin energía. Quizá era mejor que me dijera no y punto. ¿Vas a decirle a Charlie que soy tu novio o no? Sin levantar los ojos, preguntó en voz baja. ¿Es eso lo que eres? No era el rechazo que temía. Era evidente que había algo que yo no estaba entendiendo bien. ¿Creía que era mejor que Charlie no supiese nada de mí porque no era humano? ¿O era otra cosa? Admito que es una interpretación libre, dada la connotación humana de la palabra. De hecho, tengo una impresión de que eres algo más. Susurró, con la cabeza todavía gacha, como si le estuviese hablando a la mesa. Una vez más, su expresión me recordó aquella conversación tan cargada que habíamos tenido en la cafetería, a cómo ella pensaba que nuestros sentimientos eran desiguales, que los míos eran menos intensos. No comprendía cómo pedirle que me presentara a su padre le había hecho volver a pensar así. A no ser que se tratase de la transitoriedad de la palabra novio, era un concepto muy humano, efímero. Ciertamente, esa palabra no expresaba ni una diminuta fracción de lo que quería que ella fuese para mí, pero era la palabra que Charlie entendería. Bueno, no creo necesario darle todos los detalles morbosos, añadí en voz baja. Alargué una mano para levantarle la cara con un dedo y así poder mirarla a los ojos. Pero vamos a necesitar una explicación de por qué me rodeo tanto por aquí. No quiero que el jefe de policía Swan me interponga una orden de alejamiento. ¿Estarás? Preguntó con ansiedad, ignorando mi broma. ¿De veras vas a estar aquí?
tanto tiempo como tú me quieras. Sería suyo hasta que me pidiera que me marchase. Ella me miró con tanta intensidad que casi me fulminó. Te querré siempre, para siempre. Oí la certeza de Alice. ¿Alguna vez le has dicho que no a Bella? Y también las preguntas de Rosalie. ¿Qué harás cuando te pida que la conviertas y cuando te lo suplique? Rosalie tenía razón en una cosa. Cuando Bella decía la palabra siempre, para ella no significaba lo mismo que para mí. Para ella solo significaba mucho tiempo. Significaba que todavía no podía ver el fin. ¿Cómo iba a comprender a alguien de 17 años lo que significaban 50? Lo que significaba la eternidad. Era humana, no una inmortal congelada en el tiempo. En apenas unos años, se reinventaría muchas veces. Sus prioridades cambiarían a medida que su mundo se expandiese. Las cosas que quería ahora no eran las mismas que querría entonces. Caminé despacio hasta ponerme a su lado, consciente de que se me acababa el tiempo. Le recorrí la cara con las puntas de los dedos. Ella me miró intentando comprender. ¿Eso te entristece?, preguntó. No supe cómo contestarle. Me limité a contemplar su rostro, y me sentí como si pudiera verlo cambiar infinitesimalmente, con cada latido de su corazón. Ella no apartó la vista en ningún momento. Me pregunté qué vería en el mío, si estaría pensando en que no cambiaría jamás. La sensación de que la arena seguía cayendo a la mitad inferior del reloj no hizo sino intensificarse. No teníamos tiempo que perder. Miré su cuenco de cereales casi vacío. ¿Has terminado? Se levantó. Sí. Vístete. Te esperaré aquí. Me obedeció sin mediar palabra. Necesitaba pasar un minuto a solas. No sabía por qué estaba tan perdido en tantos y tan desagradables pensamientos. Necesitaba tranquilizarme. Debía aferrarme a cada segundo de felicidad que se me concediera, sobre todo porque esos segundos estaban contados. Era consciente de mi gran habilidad para arruinar hasta los mejores momentos por culpa de mis miserables dudas y de las infinitas vueltas que daba a las cosas. ¡Qué desperdicio! Si tenía apenas unos pocos años, malgastar ninguno de ellos con lamentos. Oí a través del techo los ruidos que hacía Bella mientras se peleaba con el armario. No estaba causando tanta conmoción como hacía 2 noches, cuando se había preparado para nuestra excursión al Prado. Pero casi. Esperé que no se estresara mucho por lo que pensaría mi familia de su aspecto. Alice y Esme ya la querían de forma incondicional, y los demás no se fijarían en la ropa que llevaba puesta. Solo verían a una chica humana lo bastante valiente como para ir de visita a una casa llena de vampiros. Hasta Jasper estaría impresionado. Cuando bajó corriendo las escaleras, yo ya volvía a ser dueño de mí mismo. Solo tenía que concentrarme en el día que me esperaba, dedicarme enteramente a las próximas 12 horas que pasaría al lado de Bella. Eso era más que suficiente para hacerme sonreír. De acuerdo, estoy presentable, anunció mientras bajaba los escalones de 2 en 2. La atrapé cuando estuvo a punto de chocarse conmigo. Levantó la vista con una sonrisa de oreja a oreja, y todas las dudas que todavía se echaban se disiparon.